La mujer más deseada de Europa fue rechazada por Hollywood por ser demasiado sensual. Sí, leíste bien. Demasiado bella. Demasiado intensa. Demasiado ella. Aunque hablaba 5 idiomas, generaba millones en las pasarelas y tenía a directores legendarios suplicando trabajar con ella. En la meca del cine, le dieron 5 minutos. Y ni una línea completa. Solo la querían ahí, parada, decorando la escena. Su nombre, Monica Bellucci. Hollywood no supo qué hacer con ella. La querían callada, misteriosa, exótica, pero sin protagonismo. Querían su rostro, no su mente, su cuerpo, no su historia. Lo que jamás imaginaron es que esa mujer, a la que despreciaron por demasiado europea, terminaría construyendo una carrera tan impactante que dejaría en evidencia a toda la industria. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. Monica Bellucci se convirtió en leyenda mundial no por adaptarse al sistema, sino por negarse a entrar en su jaula. Castelluccio di Norcia, 1964. Un rincón de Umbría donde el tiempo parece caminar más lento y los sueños, si los hay, suelen quedarse en casa. Ahí nació Mónica, hija única de un camionero y una pintora. Y como ocurre tantas veces en pueblos pequeños, el futuro parecía ya escrito. Crecer, estudiar algo sensato, casarse con alguien del pueblo o de algún pueblo vecino y vivir una vida sin sorpresas. Una vida correcta, tranquila. Y por un momento, ella lo intentó. Hizo lo que se esperaba. Se inscribió en Derecho en la Universidad de Perugia. Era una estudiante aplicada, metódica, inteligente. De esas que subrayan con colores y hacen preguntas difíciles al final de clase. Lo tenía todo para convertirse en una abogada brillante. Pero había un pequeño obstáculo: la matrícula. Necesitaba dinero para continuar estudiando. Así que decidió buscar una solución práctica. Algo sencillo, temporal. Modelar un poco. Ganarse unos euros para seguir adelante. Nada serio. Nada que se saliera del plan. Un trabajo más. Pero el destino, que a veces se aburre de los planes sensatos, tenía otros planes. Elite Model Management, una de las agencias más poderosas del mundo, vio una de sus fotos. Y en ese instante, la balanza se inclinó. Una foto, un gesto, una mirada. Eso bastó para abrir una puerta que jamás había imaginado cruzar. Y así, casi sin proponérselo, Mónica dejó atrás los códigos civiles y los tratados legales, y tomó un vuelo a Milán. De los libros de derecho pasó a las portadas de revistas. Lo que empezó como una solución provisional se convirtió en una vida completamente distinta. Las leyes quedaron atrás. El escenario, ahora, eran las pasarelas más codiciadas del mundo. Lo curioso es que ni siquiera era su sueño. Pero el mundo estaba a punto de descubrir que ella, sin buscarlo, estaba destinada a ser mucho más que una modelo. Mucho más que una imagen bonita. Lo que venía después cambiaría su vida y también la forma en que el mundo mira a las mujeres que se atreven a no seguir el guión. En muy poco tiempo, aquella joven que estudiaba Derecho para ganarse un lugar en un tribunal terminó conquistando un escenario completamente distinto: las pasarelas de Europa. Monica Bellucci no tardó en convertirse en la modelo. No una más entre muchas, sino la imagen que definía una época. Su rostro, su porte, su forma de caminar, todo parecía diseñado para detener el tiempo y obligar a mirar. Dolce & Gabbana no tardó en notarlo. La adoptaron como su musa. Las portadas de revistas francesas se rendían ante ella, y los fotógrafos, acostumbrados a mirar modelos como si fueran maniquíes de lujo, hablaban de su caminar como si se tratara de un fenómeno hipnótico. Había algo en su presencia que trascendía la estética, una mezcla de fuerza y misterio que no se podía fabricar ni enseñar. Pero lo más interesante de todo es que Mónica no vivía ese ascenso como un destino cumplido. No lo celebraba como otras. Mientras muchas modelos se deslizaban entre fiestas, excesos y relaciones fugaces con celebridades, ella optaba por otro camino, el de la preparación silenciosa. Invertía su dinero con inteligencia.
Aprendía idiomas con disciplina. Estudiaba francés, inglés, portugués, español. No por capricho ni por hobby, sino porque intuía que lo que venía después iba a requerir algo más que belleza. Y tenía razón. Lo que casi nadie sabía en ese momento era que el modelaje nunca fue su meta, ni su pasión. Mónica lo ha dicho muchas veces. Ser modelo no era mi sueño. Era solo una etapa, una plataforma, no un pedestal. Y lo más admirable fue cómo lo asumió, sin cinismo, sin rebeldía gratuita, pero con una claridad que pocas tienen. Así que cuando empezaron a llegar las primeras oportunidades en el cine, no lo pensó dos veces. No hubo duda, ni miedo, solo un movimiento natural hacia algo que ya estaba en su horizonte. Porque cuando una mujer como ella decide dar el siguiente paso, lo hace como siempre lo ha hecho, en silencio, pero dejando huella. Y lo curioso es que, aun cuando el mundo entero ya la veía como una supermodelo consagrada, Mónica seguía comportándose como alguien que sabía que esa cima no era el final, sino apenas una estación de paso. Mientras las cámaras la adoraban y los diseñadores la colocaban en el centro de cada desfile, ella observaba todo con cierta distancia, como quien agradece el aplauso, pero no se emborracha con él. Porque Mónica, a diferencia de muchas de sus contemporáneas, entendía una verdad incómoda del mundo de la moda, que la belleza, por más espectacular que sea, caduca en cuanto alguien más joven o más atrevida aparece. Y mientras unas se aferraban a esa fama efímera como si se les escapara entre los dedos, ella ya estaba construyendo algo más duradero, más profundo. Una carrera que no dependiera del ángulo correcto de una fotografía. La clave estuvo siempre en su disciplina silenciosa. En lugar de usar sus ratos libres para exhibirse en fiestas de alto perfil o buscar titulares fáciles, Mónica se dedicaba a estudiar. Se formaba como si supiera, y probablemente lo sabía, que la verdadera longevidad no se encuentra en las luces del flash, sino en la capacidad de reinventarse. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Prepararse para su siguiente acto. No le bastaba con ser admirada. Quería ser comprendida. Quería decir algo, no solo ser mirada. Y eso requería otra herramienta, la palabra. Por eso se empeñó en perfeccionar su francés, su inglés, su español, su portugués. Porque sabía que en algún momento llegaría un guión, una escena, una oportunidad que no pudiera dejar escapar por culpa de una barrera idiomática. Es ahí donde Mónica empieza a diferenciarse del resto. No por belleza, esa ya la tenía de sobra, sino por su visión a largo plazo. Por esa extraña madurez que pocas veces vemos en personas que alcanzan la fama tan rápido. Ella no quería ser simplemente recordada por un perfume, un vestido o una portada de revista. Quería construir una voz, una presencia que no dependiera del maquillaje, ni del cuerpo, ni de los focos. Una identidad que pudiera sostenerse sola, incluso cuando los titulares ya no hablaran de ella. Y así, entre sesión y sesión, entre vuelo y pasarela, entre aplausos y silencios, Mónica Bellucci no solo estaba modelando ropa, estaba modelando su destino. A veces, los caminos más inesperados se abren con un simple gesto, una mirada congelada en una foto. Eso fue lo que cambió todo para Mónica Bellucci. Roman Coppola, hijo del legendario Francis Ford Coppola, hojeaba distraídamente una revista italiana cuando se detuvo en seco. Ahí estaba ella. No necesitaba verla moverse ni escucharla hablar. Solo bastó una imagen para que dijera: «Esta es tu vampiresa». Y su padre, lejos de actuar como un productor de Hollywood tradicional, confió en el instinto de su hijo. No pidió pruebas, ni audiciones, ni videollamadas con agentes. Le bastó esa foto para imaginarla en el mundo oscuro y sensual de Drácula. Y así fue como Mónica Bellucci aterrizó en un set de Hollywood, rodeada de gigantes, Gary Oldman como el príncipe de las sombras, Anthony Hopkins como Van Helsing, Winona Ryder, Keanu Reeves y ella, la recién llegada, con apenas 5 minutos en pantalla. Ni una línea memorable, apenas unos susurros, una mirada, y sin embargo, algo pasó.
porque la cámara la miraba distinto. Ya no era la modelo impecable de pasarela, era algo más, algo que no se podía definir solo con belleza. Había una profundidad inesperada, una intensidad que no se enseñaba en ninguna escuela de interpretación. Era como si, por fin, alguien la estuviera observando de verdad, y no solo admirando desde lejos. Ese fue su verdadero debut. Un rol mínimo, sí, pero lleno de posibilidades. Hollywood la vio, pero no supo mirar. Notaron su presencia, pero solo captaron la superficie. Se fijaron en la piel, no en el talento. La querían, sí, pero solo como accesorio de lujo para decorar sus escenas. La querían como imagen, no como actriz. Lo irónico es que ese fue el inicio de una carrera cinematográfica que jamás dependió de los grandes estudios. Porque mientras Hollywood se quedaba en lo evidente, Mónica ya estaba pensando en otra cosa. Cómo ser más que un rostro. Cómo convertirse en voz, en mirada, en sustancia. Y todo empezó con una fotografía que alguien no pasó de largo. 1997. Monica Bellucci se sienta frente a Pierce Brosnan para una prueba de cámara. Él ya es James Bond. Ella podría ser su contraparte perfecta, inteligente, elegante, magnética. Y lo que ocurre en esa sala es pura electricidad. La química es innegable. Brosnan lo ve claro. Ella es la elección correcta. Insiste, suplica, incluso. Pero el estudio responde con una frase que, aún hoy, suena tan absurda como reveladora. Demasiado europea, muy desconocida, y con eso, la decisión está tomada. Una vez más, la industria más poderosa del cine se topa con una mujer que no encaja en sus moldes. Una mujer que, para ellos, tenía demasiado de lo que no sabían manejar. Demasiada personalidad, demasiada identidad, demasiada verdad. Porque sí, la querían. Pero la querían a su manera. Querían la silueta, pero no la historia. Querían el acento, pero sin que molestara. Querían el misterio, pero superficial. Todo debía ser medido, controlado, vendible. Mónica, en cambio, traía algo que no podían empaquetar: presencia. De la que impone sin hablar, de la que incomoda a quien solo busca belleza sin contenido. Y fue ahí, en ese no, donde se trazó la línea. Cualquier otra habría montado una escena, habría salido a la prensa, habría alzado la voz, exigido respeto. Mónica Number. Ella entendió el mensaje con la frialdad de quien sabe que no vale la pena pelear por un lugar que no te quieren dar completo, no por miedo, por dignidad. Así que hizo lo que muy pocas hacen. Se fue. Volvió a Europa, sin ruido, sin resentimiento, solo con una convicción silenciosa, que años más tarde se convertiría en una carrera sólida, respetada, profunda y sobre todo, libre. Ese rechazo no fue una derrota, fue una brújula. Porque cuando Hollywood cerró la puerta, Mónica encontró el resto del mundo abierto de par en par. En Francia y en Italia, algo distinto empezó a ocurrir. Allí, los directores no solo querían a Monica Bellucci para adornar una escena. Querían que hablara, que pensara, que existiera como algo más que una silueta perfecta. Empezaron a escribir personajes con cuerpo y alma, con pasados complejos, con contradicciones, con voz. Y fue en ese contexto donde llegó L'Appartement en 1996, un thriller romántico, elegante y enigmático, donde compartió pantalla con Vincent Cassel. Pero más allá del guión o de la química entre ambos, que terminaría trascendiendo la ficción, lo que realmente importó fue lo que este papel significó. Por primera vez, alguien la estaba mirando con otros ojos. No como musa, sino como actriz. La crítica lo entendió. El público también. Mónica ya no era solo un rostro reconocido por la moda. Ahora era una intérprete a tener en cuenta. Una artista capaz de sostener una historia, de cargar con una trama, de emocionar con una frase, no solo con una mirada. Y entonces, claro, Hollywood volvió a llamar.
pero no con disculpas. Volvió con los mismos papeles reciclados de siempre. La mujer exótica, la amante misteriosa, la tentadora silenciosa, la que aparece para ser deseada y desaparece sin haber dicho casi nada. Algunos de esos personajes los aceptó, como Perséfone en Matrix Reloaded, un rol pequeño, casi simbólico. Aparece poco, dice menos, y aún así, todos la recuerdan. Porque incluso con 2 líneas, Mónica sabía cómo llenar la pantalla. Pero otros papeles simplemente los rechazó. Porque entendió que no todo se trata de exposición, que no todo vale la pena, que hay momentos en los que decir no es una forma de proteger lo que uno quiere llegar a ser. Y en ese gesto, en ese límite que trazó con firmeza, Mónica empezó a construir algo que pocas logran, una carrera bajo sus propias condiciones, un imperio personal, no hecho de escándalos ni de contratos millonarios con estudios que no la respetaban, hecho de decisiones, de integridad, de elegir lo difícil antes que lo superficial, de apostar una y otra vez por ser algo más. En 2004, Italia aprueba una de las leyes más restrictivas sobre fertilidad asistida en Europa. Prohíbe la donación de óvulos y esperma. Prohíbe el acceso a mujeres solteras. Prohíbe casi todo lo que no encaje en el molde tradicional de familia bendecida por la Iglesia. En pleno siglo XXI, el mensaje era claro. Si tu cuerpo no se ajusta a sus normas, entonces no tienes derecho a decidir sobre él. Y ahí estaba Monica Bellucci, 7 meses de embarazo. Una figura adorada por la moda, el cine y la prensa. Pero esta vez no apareció en una alfombra roja ni en un desfile. Esta vez eligió otro escenario, la portada de Vanity Fair, desnuda, abrazando su vientre, sin joyas, sin poses exageradas, sin dramatismos innecesarios. Solo ella, una mujer embarazada, expuesta, tranquila, firme. Y con esa imagen, dijo más que cualquier discurso parlamentario. La reacción fue inmediata. El Vaticano se escandalizó. Los sectores conservadores la acusaron de indecente, de ofensiva, de utilizar su embarazo como provocación política. La señalaron como si fuera un peligro público. Pero Mónica no respondió. No entró en el juego. No pidió explicaciones ni dio entrevistas para justificar lo que había hecho. Porque en realidad no había nada que explicar. Aquella portada no era una provocación. Era una declaración. Un acto de libertad. Una forma de decir, este cuerpo es mío, esta vida es mía, y mi maternidad también lo es. Y si para que te escuchen tienes que mostrar lo que otros prefieren esconder, entonces que miren. No fue solo una foto. Fue un gesto que rompió el silencio, que convirtió el cuerpo, ese mismo cuerpo que durante años había sido visto como objeto de deseo, en una herramienta de resistencia. Y no lo hizo desde el escándalo, sino desde la dignidad, desde la calma de quien no pide permiso para existir. Lo que hizo Mónica no fue solo valentía, fue estrategia. Fue una lección silenciosa de cómo la belleza también puede ser discurso, de cómo un vientre desnudo puede ser más incómodo para el poder que 1000 palabras. Porque hay momentos en los que hablar no basta. Hay momentos en los que ser vista es la forma más poderosa de hablar. Durante años, Hollywood la describió con un puñado de palabras cómodas. Exótica, misteriosa, sexy, como si pudiera resumirse a una etiqueta, como si su valor en pantalla se midiera solo en adjetivos. Y Monica Bellucci, que sabía perfectamente lo que eso significaba, tomó una decisión radical: romper el espejo desde dentro. Aceptó un papel que no buscaba halagos ni portadas. Un papel que dolía, que incomodaba, que obligaba a mirar de frente lo que nadie quiere ver. Irreversible de Gaspar Noé. Una película áspera, difícil de digerir. Y dentro de ella, una escena que, hasta hoy, sigue siendo una de las más perturbadoras en la historia del cine. Una sola toma. 9 minutos. Sin cortes. Sin escapatoria.
Ahí no había glamour, no había artificio. Solo una mujer enfrentándose al horror, sin protección, sin distancia. Muchos se preguntaron por qué. ¿Por qué alguien considerada la mujer más deseada del mundo aceptaría un papel que podía arruinar esa imagen? La respuesta es sencilla. Porque estaba harta de ser solo una imagen. Porque entendió que la belleza no debería ser una jaula. Y que tal vez, solo tal vez, la forma más poderosa de usarla era desafiarla. Después vino La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Otro giro, otro riesgo. Mónica interpretó a María Magdalena sin una gota de maquillaje, sin peinados perfectos, sin ropas que resalten nada. Solo polvo, lágrimas y una fe callada que arrastra siglos de malinterpretaciones. Y sin embargo, incluso ahí, los críticos seguían hablando de su belleza, no de su interpretación, no del dolor que transmitía sin palabras, de su belleza. Era como una maldición, como si cada gesto, por genuino que fuera, tuviera que pasar primero por ese filtro. Pero ella no se rindió, porque entendió que no podía huir de su imagen. Lo que sí podía hacer era redefinirla. Y eso fue exactamente lo que hizo. Transformó el deseo en respeto, el mito en presencia, la figura en voz. Y aunque el mundo seguía empeñado en medirla con los mismos adjetivos de siempre, Mónica ya había hecho lo más importante. Había dejado de necesitarlos. Un día, el teléfono suena, y al otro lado de la línea está James Bond. Esta vez no es una audición, no es una posibilidad remota. Es una invitación directa. La quieren para Spectre. Mónica tiene 50 años. En los cálculos de Hollywood, eso la convertiría en un fósil para los estándares de una chica Bond. Pero ella no pestañea. Dice que sí, aunque con una condición muy clara. No soy una chica, soy una mujer Bond. Y eso lo cambia todo. El personaje que le ofrecen no es la típica fantasía ligera. No es una joven en apuros, ni una seductora sin historia. Es una viuda, una figura que carga con el duelo, con el tiempo, con un pasado. Una mujer que no necesita ser salvada, sino mirada de frente. Y Mónica se apropia del personaje con una elegancia que desarma. No compite con la juventud, la trasciende. No necesita probar nada. Lo ha vivido todo. Pero claro, los titulares no lo entendieron así. ¿La Bond Girl más vieja de la historia? Preguntaban con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Como si fuera un truco de marketing. Como si estar viva a los 50 y seguir siendo deseada fuera una anomalía de circo. Pero Mónica no se inmuta. Con la misma calma con la que ha enfrentado todos los estereotipos, responde: «Soy demasiado madura para ser una chica». Y con esa frase, reescribe una etiqueta que llevaba décadas repitiéndose sin cuestionamiento. Porque sí, puede que Spectre no le haya dado el protagonismo que merecía. Pero ese gesto, esa forma de ocupar el espacio con verdad y sin pedir permiso, fue un acto de reivindicación silencioso, pero rotundo. Y lo mejor de todo es que no buscaba aprobación. Solo buscaba ser coherente con lo que era. Y eso, en un mundo obsesionado con la apariencia, es casi una revolución. Durante años, hubo algo que ni la fama, ni la belleza, ni el talento pudieron disolver. El miedo escénico. Ese temor invisible que la mantenía lejos de los escenarios. No del cine, no de la cámara, eso lo tenía dominado, sino del lugar más crudo para cualquier intérprete. El teatro en vivo, donde no hay cortes, ni repeticiones, ni filtros. Pero un día, Mónica Bellucci decide que ya es hora, que lo que durante tanto tiempo la paralizó, ahora sería justamente lo que la empujaría hacia adelante. Elige un proyecto que no le deja escapatoria, ni compañeros de reparto ni artificios. Solo ella, sola en escena, con la voz, con el cuerpo, con el alma expuesta. Elige representar a María Callas, una de las figuras más intensas, trágicas y veneradas de la historia de la ópera. Y no lo hace en un solo idioma. Lo hace en francés, italiano e inglés, cambiando de lengua como quien cambia de piel. Lo que ocurre esa noche es mucho más que una función.
Es un acto de redención personal. Es el momento en que una mujer que siempre fue mirada decide, por fin, hablar. Y no solo hablar, conmover. El público no pestañea. La prensa, acostumbrada a elogiar su físico, ahora solo puede hablar de su fuerza, de su profundidad, de su presencia. Porque ya no es la modelo inalcanzable. Ya no es la actriz decorativa. Ahora es la mujer que transformó el miedo en arte. La que entendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino materia prima para decir verdades que el mundo necesita oír. Y lo hizo con palabras, no con poses, con pausa, no con prisa, con verdad, no con perfección. Ese día, sobre el escenario, Mónica no conquistó un público, se conquistó a sí misma. Festival Lumière. El escenario es solemne, los aplausos educados, las luces discretas. Mónica Bellucci sube al escenario para entregar un premio a Tim Burton. Lo que parecía un momento ceremonial más, se transforma en algo distinto. Hay una tensión sutil en el aire, casi imperceptible. Sus miradas se cruzan, y el silencio entre ellos dice más que cualquier discurso. Meses después, los fotógrafos los captan paseando por las calles de Madrid, tranquilos, cómplices, enamorados. Dos figuras que el sistema no supo cómo encajar, que se reconocen sin esfuerzo. Él, el genio del cine gótico que siempre buscó belleza en lo extraño. Ella, la mujer que fue demasiado sensual para Hollywood, demasiado libre para pertenecer a nadie. Juntos, parecen dos piezas que al fin encontraron su lugar en el mismo rompecabezas. Y entonces ocurre lo inesperado. Tim Burton escribe un personaje especialmente para ella. No como madre de un protagonista, no como viuda decorativa, no como tentación secundaria. La llama Dolores, una musa gótica, poderosa, enigmática, no diseñada para ser entendida del todo, sino para ser sentida. Por fin, un papel hecho a su medida. Un personaje que no trata de domesticarla ni de justificar su presencia, solo de dejarla ser. Y eso, para alguien como Mónica, no es un capricho, es libertad. Porque después de décadas en las que el cine la encasilló en etiquetas ajenas, hay algo profundamente simbólico en que un director como Burton, que ha construido su carrera celebrando lo que el resto del mundo considera raro o inadecuado, vea en ella no solo belleza, sino potencia. No solo forma, sino fondo. Dolores no es solo un personaje, es una respuesta, un acto de justicia poética. Y también una señal. La verdadera plenitud no llega cuando los demás te aplauden, sino cuando, por fin, alguien te mira y te entiende. Mónica Bellucci nunca necesitó a Hollywood. Y con el tiempo quedó claro que fue Hollywood quien no supo estar a su altura. A lo largo de su vida, transformó cada puerta cerrada en una afirmación de libertad. Cada no que recibió lo convirtió en un acto de resistencia. Nunca sacrificó su voz para encajar. Nunca diluyó su esencia para complacer. Y aún así, o precisamente por eso, construyó algo que no se compra con fama. Una carrera sólida, respetada, profundamente coherente. Hoy, a sus 60 años, Mónica no es solo un ícono, es un espejo para muchas mujeres. Y también un faro, uno que enseña que la belleza sin autenticidad se vuelve invisible, que no hay reconocimiento que valga si te exige abandonar lo que eres. Su hija, Diva, desfila ahora para las mismas marcas que un día hicieron inmortal a su madre. Pero lo hace desde otro lugar, porque creció viendo algo que pocas niñas ven. A una mujer decir no, con firmeza. A una madre que le enseñó que el éxito no está en ser elegida, sino en elegirse a una misma. Una mujer que demostró que se puede brillar sin complacer, amar sin perderse y dejar huella sin pedir permiso. Por eso, Mónica Bellucci ya no es solo una leyenda de la moda ni del cine. Es un testimonio vivo de lo que pasa cuando una mujer decide caminar su propio camino, sin prisa, sin ruido y sin miedo a ser diferente. Y quizá, solo quizá, ahí está su mayor triunfo, en recordarnos que ser fiel a uno mismo es el papel más difícil y el más valiente,